Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiéramos partir en esta vocería de gobierno poniendo las alertas necesarias debido a que entramos ya en un periodo de altas temperaturas, el periodo de incendio. Estamos teniendo alertas decretadas en varias zonas de nuestro país y por lo tanto el llamado es a la responsabilidad. Ya tenemos 5 zonas con alerta roja. Estamos hablando de la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso, la comuna de San Antonio, también en la región de Valparaíso, la comuna de Paine, en la región metropolitana, la comuna de Las Cabras, en la región de O'Higgins, y la comuna de La Estrella, en la región de O'Higgins. Junto con ello tenemos decretado 3 alertas amarillas en Valparaíso, en Santo Domingo y en Melipilla. Las 2 primeras en la región de Valparaíso y la última en la metropolitana. Además de eso, 4 alertas tempranas preventivas en la región de Valparaíso, particularmente en la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández, en la región de O'Higgins, la región de Ñuble y la provincia del Biobío, región del Biobío. Quiero recordar que si bien para este verano nuestro Estado y el Gobierno puso a disposición 47% más de recursos y que tenemos una estrategia nacional para la prevención y el combate de los incendios forestales, con brigadistas, con equipamiento, con mayores aeronaves, con mejor coordinación institucional. Este esfuerzo no va a ser suficiente si es que personas siguen actuando de manera irresponsable. El Estado no lo va a poder combatir y prevenir los incendios solo. Por cierto, tampoco el Estado con las empresas privadas, ni con las autoridades locales y regionales. Necesitamos fortalecer el llamado a la responsabilidad de las personas. Hemos ya podido detectar algunos responsables en la generación de los últimos focos de incendio que se han producido particularmente en la región de Valparaíso. Pero no queremos seguir lamentando el desarrollo de más focos de incendios en nuestro país. Esto no solamente termina arrasando con nuestros bosques, con la vegetación, sino que también termina produciendo daño en las familias, daño a las personas, y no queremos lamentar muertes durante este invierno. Por eso es importante la prevención, por eso es importante la colaboración, por eso es importante la responsabilidad de todos y todas. Cuando vemos alguna acción sospechosa o alguna persona sospechosa, por favor, alertar a las autoridades. La prevención lo es todo. Quisiéramos también, como Gobierno, señalar que al mismo tiempo que nos estamos preparando y desplegándonos más bien ya para enfrentar los incendios, seguimos desplegándonos en materia de inversión y de gestión de proyectos. Tenemos al menos 3 buenas noticias, una para Arica, otra para Iquique y otra para la comuna de Renca. En Arica, porque ya vamos a inaugurar el parque fotovoltaico Wilk. Eso es un proyecto que cuenta con 194.488 paneles solares autónomos. Esto nos permite avanzar, seguir avanzando de manera decidida en las energías renovables y la posibilidad de llegar a la carbono neutralidad comprometida en nuestro país. También en Iquique, porque tras 15 años clausurado, este mes va a finalizar la remodelación del Teatro Municipal de Iquique. Eso es una muy buena noticia para el desarrollo de la cultura, del arte en la región, después de estos 15 años de espera. Y también, bueno, con una inversión de 8.000 millones de pesos. Pero también esta semana en Renca, porque después de haber demolido el mausoleo narco, que se suma a los 14 demoliciones de mausoleos narco en espacios públicos, se va a poder inaugurar una plaza de primer nivel para recuperar el espacio público. Esto es algo que se ha venido señalando por varios líderes de opinión y también ha sido incorporado como una política de nuestro Gobierno. La recuperación de los espacios públicos. La presencia del Estado en nuestros espacios públicos es la mejor forma de combatir la delincuencia y el narcotráfico. Cada vez que el Estado y sus servicios retroceden o dejan en el abandono a ciertas provincias, comunas o barrios, la delincuencia y el narcotráfico avanzan, porque es a través de ella donde la ciudadanía lamentablemente encuentra la respuesta a la ausencia
del Estado para resolver sus necesidades fundamentales y se instala lamentablemente la inseguridad y la violencia. Por eso es tan importante estas noticias. No son una noticia más dentro de lo que es el acontecer y la contingencia nacional, el fortalecimiento de las capacidades del Estado, de la recuperación de los espacios públicos, de la presencia de la comunidad. Junto con ello también seguimos avanzando en nuestras tareas en materia de preparación del plebiscito. Ya hemos entregado 192.251 textos constitucionales en 227 puntos de entrega a lo largo y ancho de nuestro país. Esta repartición va a producirse hasta el 14 de diciembre, la repartición de los textos impresos. Sin perjuicio de ello, el texto en digital va a estar hasta el último momento en las páginas web y a disposición de descarga para los ciudadanos y ciudadanas que puedan y quieran leerlo antes de emitir su voto, que es muy importante, ¿no? Votar de manera informada. Vamos a estar además desplegados como gobierno en distintas pautas a lo largo de esta semana para las coordinaciones y la preparación de todo lo necesario para una jornada tranquila, informada, una jornada segura en todos los puntos y los centros de votación. Estamos hablando del despliegue particularmente del Ministerio del Interior a través de su subsecretario, de los delegados y delegadas presidenciales en todas las regiones, las policías, Carabineros de Chile, obviamente de las Fuerzas Armadas también, del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Social y todos los ministerios que habilitan que haya posibilidad de trasladarse, que haya posibilidad de que aquellas personas con discapacidad también puedan emitir su voto porque es su derecho y también su obligación. En cuanto a la semana legislativa, queríamos destacar dos aspectos principales. Uno tiene que ver con el avance de la agenda de seguridad. Esta semana deberíamos poder ya lograr destrabar el proyecto de ciberseguridad y además el proyecto en materia de reajuste del sector público. Es un proyecto que logró un importante acuerdo en nuestro país, que contó con la firma de todas las organizaciones, asociaciones y gremios del sector público y que nos va a permitir un reajuste de sueldos de 4,3%, que va a ser efectivo si es que se aprueba desde el 1 de diciembre de este año. Y además se agrega un reajuste mayor de 4,8% para las remuneraciones mínimas de auxiliares administrativos y técnicos. Y además un reajuste, un aumento los bonos y aguinaldos para este año. Estamos hablando de un universo de 850.000 trabajadores y trabajadoras en el caso de los bonos de reajuste y también de 1.100.000 empleados, que es un poquito más de 1.100.000 empleados para el caso de los bonos que son extensivos para más beneficiarios que el reajuste mismo. Esperamos, obviamente, que este acuerdo pueda avanzar rápidamente en la Cámara de Diputados y Diputadas esta semana y luego la próxima semana en el Senado. Así podremos cumplir con la entrega de este reajuste a este universo de trabajadores y trabajadoras que, ustedes saben, como todo el país, la verdad, pero particularmente también en este caso, cuando hablamos del reajuste del sector público, se vieron fuertemente golpeados por la pandemia, una inflación que hoy día va a la baja, pero que en los años previos generó una merma importante en las capacidades adquisitivas de las familias trabajadoras de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, este acuerdo es muy significativo para miles de familias y esperamos que se avance con celeridad en el Congreso Nacional. Por último y para terminar, nosotros hemos señalado que en materia de agenda de seguridad tenemos hartos desafíos por asumir todavía en el Congreso. Logramos aprobar y despachar 45 proyectos de ley, un récord histórico. Sin embargo, así como nos queda por avanzar en ciberseguridad esta semana, también tenemos la ley antiterrorista, tenemos el proyecto de ley de funerales narco. Hace poco, la semana pasada, se hablaba de la inseguridad que causa la realización de funerales narco en nuestras poblaciones y ese proyecto que nuestro gobierno presentó en el Congreso Nacional y que está con urgencia, viene a resolver gran parte del temor que se genera en las poblaciones por la realización de estos funerales.
No es necesario que se realicen funerales narco en nuestro país. Si se va a producir un funeral, que sea en el momento del entierro en los cementerios. O sea, dando un plazo muy acotado para que se produzca el entierro y, por lo tanto, desde el velorio hasta el entierro, no más de 24 horas. Eso podría ser ley hoy día mismo si es que ese proyecto se tramitara con celeridad y, por lo tanto, esperamos que avance lo antes posible, ojalá antes del término del receso legislativo, para justamente poder seguir dando pasos significativos en proporcionar mayor seguridad en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, y para que el derecho a vivir tranquilo, a vivir seguros, a vivir en paz, sea cada vez más una realidad en nuestro país. Preguntas. Buenas tardes, ministra. Quería consultarle a propósito de los incendios forestales. Se plantea que existe la posibilidad, en otros países al menos, de realizar combate aéreo nocturno a este tipo de emergencias según sus condiciones, lo que no se estaría aplicando en nuestro país. Incluso también hay antecedentes que hablan que uno de los proveedores que abastece también a nuestro país para el combate de estas emergencias tiene la posibilidad de realizar ese combate. ¿Por qué hasta ahora no se ha determinado una medida como esa o si la han estado analizando respecto a los riesgos que existen en estos momentos? Bueno, ustedes saben que tenemos nosotros una institucionalidad para poder gestionar estos tipos de desastres y poder combatir, en este caso particularmente, los incendios forestales. En ella se encuentra Senapred, que es el Servicio Nacional creado después de la ONEMI, para justamente organizar el despliegue de nuestras brigadistas, de la posibilidad de desplegar la maquinaria, las aeronaves, en coordinación con las delegaciones regionales, provinciales y con los municipios, sea cual sea el caso, respecto a la magnitud de los incendios. Y en eso siempre se están evaluando todas las fórmulas, ¿no? En algún momento conversamos sobre el tamaño de las aeronaves, cuáles eran más efectivas para el combate de los incendios, o los aviones, o los helicópteros. Bueno, depende siempre del tipo de fenómeno que se está enfrentando, ¿no? Y de la geografía en la cual se desarrolla el fenómeno. No es lo mismo combatir un incendio en la zona sur que en la zona costera. No es lo mismo combatir un incendio en sectores con planicie que en sectores donde hay mucha montaña, ¿no? O mucha quebrada. Y por lo tanto, dependiendo de las condiciones climáticas, geográficas, es que se planifica el despliegue de las aeronaves y de los brigadistas. Nunca se descarta ninguna posibilidad en la medida que nos sea efectiva, lo más efectiva para apagar el incendio lo antes posible y tener un control del incendio, porque no es lo mismo mantener un incendio controlado que un incendio apagado, ¿no? Entonces, en eso, para su pregunta, la verdad es que nada se descarta. Todos los Senapred y los equipos de comité de emergencia están permanentemente evaluando las mejores herramientas para poder enfrentar estos incendios. Pero vuelvo a una cosa que no se nos puede olvidar, además del uso de las maquinarias y de los horarios de funcionamiento de los equipos y de nuestros brigadistas. Insisto en la responsabilidad, porque aquí más del 99% del inicio de los incendios tiene que ver con la acción humana. Es la acción humana la que está produciendo esto. Y claro, tenemos el escenario más favorable para que estos focos de incendio que se producen por acción humana se propaguen rápidamente, que es el calor, que son los vientos y que es el pasto seco que después de la lluvia y con el calor se generan en grandes hectáreas de nuestro país, ¿no? Entonces, no nos olvidemos nunca de eso. Todos los días, en cada momento que podamos, el llamado a la responsabilidad, el llamado a que la ciudadanía pueda estar vigilante, observante, ¿cierto? Y que nos contribuya también a generar y levantar las alertas para poder actuar rápidamente en los focos de incendio que inescrupulosos puedan estar generando en nuestro país. Ministra, buenos días. Buenos días. El contralor Jorge Bermúdez ha dicho que se notó absolutamente la falta de experiencia en el sector público de la generación que está en el poder. ¿Cómo se hace cargo de estas críticas o se asume estas declaraciones como una crítica? Bueno, lo primero, nuestro gobierno no quiere ni va a entrar en controversias por opiniones legítimas que pueda tener el actual Contralor General de la República. Nosotros valoramos totalmente la función de la institución, la función de él como Contralor General, las actuaciones que ha tenido y los aportes que han generado en materia de probidad
Recordar que del último informe que emanó por el caso Convenio, nuestro gobierno ha estado trabajando desde incluso mucho antes en acciones que fueron recogidas y valoradas por parte de la Contraloría. Su autonomía y su capacidad fiscalizadora es algo que nosotros defendemos y valoramos, y por lo tanto opiniones que puedan ser legítimas en este caso son respetables, ¿no? Por otra parte, nuestro gobierno siempre va a estar asumiendo todas las medidas necesarias para mejorar en su gestión, tanto para el desarrollo de los proyectos que tienen de inversión como para también la función administrativa. Y en eso, como les decía anteriormente y lo hemos dicho en todo momento, el estar mejorando las capacidades de gobierno es una tarea que hemos asumido desde el día 1 para justamente entregar mejores condiciones de bienestar en nuestro país. Hemos mejorado procesos, hemos avanzado en transparencia, presentamos la semana pasada la Agenda Nacional, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que tiene 200 medidas, ¿no? Muchas de ellas han sido recomendaciones de la propia Contraloría General de la República o de otras instancias, ¿no? Hemos avanzado, por ejemplo, en materia de gobierno digital. Pasamos a digital todos los fondos concursables del Estado. Eso lo presentamos hace un mes atrás, más o menos, lo cual permite acercar mucho más el Estado a la ciudadanía. En fin, las opiniones son legítimas, nuestra tarea y nuestra responsabilidad no es controvertir las opiniones del Contralor por el respeto que tenemos, pero sí mostrar todas las acciones que hemos ido desarrollando en los 2 años de gobierno para justamente acercar más al Estado a la ciudadanía, para mejorar los procesos y avanzar en mayor transparencia y probidad. Sí, ministra, la pregunta era porque no es primera vez que se apunta contra la generación del presidente Gabriel Boric desde el Contralor. Entonces, por eso sí que ustedes se hacen cargo de esas críticas finalmente. Mi respuesta es clara y categórica. No voy a entrar en controversias con el Contralor General de la República. Lo que yo le puedo decir es que el gobierno habla por sus acciones y en sus acciones ha incorporado una agenda muy robusta y muy intensa en materia de mayor control, de mayor probidad, de mayor transparencia en la gestión pública. Entonces, en eso obviamente nos hemos encargado de manera muy clara y contundente por mandato del presidente a que los procesos administrativos del Estado mejoren y tengan más altos estándares. ¿Cómo está, ministra? Primero quería preguntarle ¿a qué temas le pondrán acelerador cuando se realice el plebiscito constitucional, independiente el resultado? Por ejemplo, pacto fiscal, agenda de seguridad, etcétera. Y por otro lado, le quería preguntar por los dichos del senador socialista José Miguel Insulza, que por un lado dice que el proceso constituyente fue un error y por otro dice que el plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo debilita. ¿Qué le parece estas declaraciones? Miren, en honor a la verdad, lo que se vota el día 17 de diciembre es un texto constitucional, con todo lo que eso implica, pero ni más ni menos, ¿no? Y por lo tanto, lo que la ciudadanía va a juzgar es si está de acuerdo con que la propuesta de texto emanada de un Consejo Constitucional, electo para su redacción, exclusivamente para la redacción de un texto constitucional, es una propuesta que desea que fuese implementada como nuevo paraguas del ordenamiento jurídico o no. O sea, si está de acuerdo con su contenido, si considera que es positivo o no es positivo para el país. Por lo tanto, sea que gane el a favor o que gane el en contra, lo que va a señalar la ciudadanía es si estuvo de acuerdo con esa propuesta o no estuvo de acuerdo con esa propuesta. Ni más ni menos. Entonces, eso es lo concreto. Las opiniones políticas van a abundar, los análisis, las reflexiones van a abundar, pero en lo concreto eso es lo que va a votar la ciudadanía, un texto constitucional, una propuesta de texto constitucional. Las coyunturas siempre se atraviesan y siempre pueden ser leídas en función de un otro escenario a favor de una posición política o no, pero esa es la realidad, ¿no? Eso es lo concreto. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, seguir gobernando. Nosotros lo hemos dicho hace ya semanas atrás, estamos en condiciones de retomar de manera decidida el pacto fiscal. De hecho, ya hay una propuesta que está bastante cerrada y que va a ser enviada a las distintas fuerzas políticas. Eso incluye una cosa muy importante que tiene que ver con las obligaciones tributarias
es decir, que se pongan reglas y normas que garanticen el cumplimiento tributario de empresas, personas, y evitemos y cerremos al máximo las posibilidades de elusión o evasión tributaria que terminan perjudicando la salud pública, terminan perjudicando la seguridad pública, terminan perjudicando las posibilidades de entregar viviendas sociales, etcétera, etcétera. Y también en materia de pensiones. El diálogo ha sido ya de casi 2 años, un poco menos de 2 años, que hemos venido conversando y dialogando y cediendo en posiciones del gobierno para lograr un acuerdo en materia de pensiones. Y por lo tanto lo que queremos es que antes del receso legislativo ya tengamos en discusión y sobre la mesa los principales elementos del pacto fiscal y de la reforma de pensiones. Entonces vamos a estar trabajando arduamente en eso, radicado en el Congreso Nacional, y además en el despliegue del Ejecutivo en regiones para, como lo ha hecho el presidente con su gabinete de crecimiento económico y empleo, poder destrabar todos los proyectos que se puedan destrabar en las regiones para que las regiones también vean reflejado la reactivación económica y la generación de empleo durante el 2024. Ministra, ¿qué le parecen las críticas que ha recibido la expresidenta Michelle Bachelet a propósito de su aparición en la franja? Se le acusa de mentir por que ella plantea que está en riesgo la ley de aborto en 3 causales con la nueva propuesta constitucional. ¿Usted cree que está abierto todavía ese debate y qué le parece que se le acuse de mentir? Y aparte quería pedirle si nos puede aclarar cuál es la postura del gobierno por este proyecto de ley que busca flexibilizar el funcionamiento del comercio para el día feriado. Bueno, sobre los contenidos de la franja y las opiniones que generan, la verdad es que eso son preguntas que sugeriría, o más bien les solicitaría, poder preguntárselas a los encargados de los comandos, a la gente de los comandos. Nosotros somos prescindentes en eso. Por lo tanto, lo que nos interesa es que cada uno pueda tener su espacio en la franja, que pueda tener sus posicionamientos, sus planteamientos políticos, sea para argumentar el a favor o sea para argumentar el en contra, y luego los debates correspondientes sobre los efectos que tienen esa franja y sus contenidos. Pero entrar a comentar contenido específico, aunque sea respecto a la crítica sobre el contenido de una franja, ya corre el riesgo de la presidencia. Es que tiene que ver con lo mismo, porque el efecto termina siendo igual. Nosotros, evidentemente, lo que esperamos es que se produzca un sano debate y que en democracia siempre es posible tener distintas opiniones, y ahí el marco, obviamente, para jugar y para poder interactuar está particularmente en la sociedad civil y en los partidos políticos que están tomando posiciones respecto al plebiscito. Sobre la pregunta en torno a una ley corta, mire, la verdad es que lo hemos dicho en varias oportunidades. El pequeño comercio va a seguir funcionando. Aquí hay una solicitud específica que tiene que ver con los grandes centros comerciales. Y nuestro gobierno no solamente tiene que preocuparse del efecto del feriado, del plebiscito, sobre los grandes centros comerciales, sino que también sobre las condiciones laborales de y los trabajadores ese día. Por lo tanto, bajo la misma razón, no ha presentado un proyecto y tenemos solo esta semana legislativa si es que se quisiera destrabar. Pero lo que queremos hacer y señalar claramente es que el pequeño comercio va a seguir su funcionamiento. O sea, aquellos que más necesitan poder reactivarse, poder generar ingresos, van a poder hacerlo. Si queremos facilitar condiciones para los grandes centros comerciales, hablamos de los malls, por ejemplo, tenemos que preocuparnos también de las condiciones laborales y de los derechos laborales de los trabajadores, que en general no están de acuerdo con estas medidas. Buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Habla Francisco Artal, periodista de la marca Noticias Artal News. Estamos a 6 días del plebiscito de salida y desde la oposición se sostiene que el gobierno solo ha difundido 1/4 de lo que se hizo con la propuesta anterior. Por lo mismo, me gustaría preguntar sobre los mecanismos que se han elaborado desde el Ejecutivo para justamente informar a la ciudadanía. Bueno, hemos acudido a todas las plataformas, primero a través de las campañas informativas por televisión, radio, redes sociales,
también en el formato audiolibro para la escucha del texto y en su lectura y la posibilidad de escucharlo. Y además lo hemos entregado impreso en todas las regiones con el mismo presupuesto que este ministerio invirtió para el presupuesto anterior, ¿no? Para la impresión de los textos anteriores. Recordar que la vez pasada además hubo un aporte adicional para impresión de texto, pero que emanó desde la Convención Constitucional para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y por lo tanto lo que nosotros estamos ejecutando es la misma cantidad de recursos para la impresión de texto que dispuso este ministerio, sin el adicional que tuvo la vez pasada, pero por entrega de la Convención Constitucional. Dicho esto, hemos hecho todos los esfuerzos en un tiempo récord para poder desplegarlo. Como les decía, ya hemos podido entregar una cantidad importante de textos. Estamos hablando de 190 y tantos mil textos, 192.251 hasta el día de hoy. Debe ya haber sumado, o sea, haber crecido esa cifra en el transcurso de las últimas horas, y vamos a seguir entregándolo hasta el jueves 14 de diciembre. Pero hemos acudido a todas las plataformas, a las entregas en regiones, a los distintos formatos para un acceso inclusivo, obviamente, al texto constitucional, y también a través de las campañas informativas de voto informado, también como lo hicimos el año pasado. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Hoy día el tardes. presidente Gabriel Boric volvió a insistir en el tema de la unidad por el debate de la seguridad. Dice que se tiene que evitar el sentido electoral. Usted también lo ha dicho en otras ocasiones. Quería preguntarle directamente si consideran que la arremetida que han tenido alcaldes de derecha durante esta última semana responde a eso, o ustedes ven que responde a un sentido más electoral. Miren, yo quiero... A ver, lo que pasa es que el gobierno empujó y lideró un acuerdo transversal en seguridad. Ustedes lo recordarán. Desde fines del año pasado se venían generando reuniones para un acuerdo transversal y se logró cerrar un acuerdo transversal, en un momento sin la participación de la oposición, tanto con alcaldes como con gobernadores. Y eso, de ese acuerdo transversal, que se empezó a materializar a principios de este año, es decir, enero, febrero, marzo, emanó la agenda legislativa conocida hoy día como Fast Track legislativo. El Fast Track legislativo no vino por simple ocurrencia del presidente de la República, vino de un acuerdo transversal. Y a partir de ese acuerdo transversal, nosotros permanentemente hemos llamado a la unidad, a poner en el centro legislación, leyes, normas o propuestas de distinta índole en torno a fortalecer una política de Estado o construir una política de Estado para enfrentar la seguridad. Entonces, claro, lo que sucede efectivamente es que de vez en vez, o prácticamente toda la semana, a propósito de algún acontecimiento de violencia que conmociona al país, nuevamente surgen estos llamados de acuerdo transversal, pero ya tenemos un acuerdo transversal y tenemos que profundizar en lo que ha funcionado, en las cosas que hemos hecho bien, no solo como gobierno, sino que también con el Congreso, también con los municipios, también con los gobiernos regionales. Si el Calle Sin Violencia no surgió de la nada, surgió también a propósito de que de ese acuerdo transversal se dijo que había que fortalecer los operativos policiales con mayor inteligencia en los sectores más problemáticos de nuestro país. O sea, las 45 leyes que hemos aprobado son fruto de ese acuerdo. El despliegue que hemos tenido en el norte para controlar las fronteras tiene que ver con ese acuerdo. Entonces, yo pondría en el centro lo que hemos hecho bien como país a propósito de los acuerdos transversales que hemos tenido. Y luego, ¿qué es lo que nos falta para avanzar? Porque tenemos que ir por más, porque no nos podemos conformar. Pongamos nuevamente en el centro esa voluntad y esa disposición, con propuestas que sigan siendo efectivas, ¿no? No propuestas que solamente llenen portadas o titulares. Porque si no, se anuncian cosas que después la misma Contraloría o el Ministerio Público dicen que no caben en el actual ordenamiento jurídico, ¿no? Que no hay espacio en la ley para esas medidas. Entonces, pues, ¿qué le decimos a la gente? ¿Que anunciamos cosas que no se pueden ejecutar? ¿Que no se pueden aplicar? No, tenemos que
lograr cosas que sean aplicables y que sean efectivas, que den resultados concretos. Esa es la invitación y para eso, obviamente, que se requiere unidad y se requiere también, por cierto, salir de la lógica adversarial en la que nos llevan casi siempre los momentos electorales, ¿no? ¿Usted consideraría que los alcaldes y esta arremetida que han tenido responde un poco a eso, a la lógica electoral? Porque ellos han venido acá a reuniones, han acordado cosas con el gobierno, pero igual por la prensa también critican el accionar, la gestión en materia de seguridad. Miren, sí pasa muchas veces, ¿no? Que unos son los tonos dentro de la reunión y después lo que se dice en la prensa. Yo no participé de esas reuniones, pero lo que puedo decir es que toda propuesta que sea efectiva para enfrentar la delincuencia, garantizar mayor seguridad, es bienvenida y va a ser bienvenida. Y evidentemente hay un ánimo de algunos alcaldes de poder contribuir, a pesar de que la cifra de delincuencia en sus municipios ha bajado considerablemente. Los propios alcaldes lo han dicho, ¿no? En el caso de Las Condes, la cifra bajó considerablemente. Lo mismo con la Florida. O sea, son territorios donde la delincuencia ha disminuido, pero mantienen una preocupación por la seguridad del país. Bueno, que las propuestas que se presenten, que bienvenidas son, pero vayan en la línea de lograr los efectos deseados, que son seguir disminuyendo cifras y generar mejor y mayor sensación de seguridad en el marco, obviamente, de lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Hola, ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por asuntos de relaciones exteriores. Ha sido bastante controvertido el referendo que organizó el presidente Nicolás Maduro y con el que Venezuela declaró propio el Estado de Guayana Esequiba, cuestión a la que, por cierto, se ha opuesto el presidente de Guayana, Irfan Ali, por la cual la Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa. Preguntarle cuál es la postura del gobierno sobre este conflicto y también preguntarle si es efectivo que el presidente se va a ausentar de la ceremonia judía de Hanukkah que se va a realizar este viernes en La Moneda. A ver, la posición del gobierno es la posición que se sostuvo en la cumbre del Mercosur, junto a otros países, ¿no? Particularmente Colombia, Perú, Ecuador, donde en un comunicado se detalló esa posición y Chile adhirió a ese comunicado, manifestando la preocupación, obviamente, en torno a las tensiones que se están viviendo entre Venezuela y Guyana, instando a mantener a la región en un clima de paz. Nuestra región, nuestro continente, se ha caracterizado por mantener capacidad de diálogo y de paz, a pesar de las dificultades que enfrentamos los países de América Latina y del Caribe, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos interesa y lo hemos expresado en las instancias multilaterales, es que eso se pueda preservar, se pueda mantener y por lo tanto a través del diálogo bilateral entre ambos países mantener la paz y obviamente ojalá una buena resolución de sus controversias. Respecto a lo último, siempre se está evaluando, pero habrá que confirmar su participación o no prontamente. Ministra, en otro tema relacionado a la salud, la ISAPRE advirtieron que con la implementación del ICSA el sistema finalmente ya se ha roto. ¿Cómo debería entenderlo la gente que se atiende en el sistema de salud público y privado? ¿Cómo lo entiende el gobierno? Esta declaración de la Asociación de ISAPRE, sí también la ministra Aguilera comprometió indicaciones para esta semana. ¿Qué día finalmente van a ingresar esas indicaciones? Sí, mire, es lamentable que las ISAPRE se hayan dedicado particularmente a presionar este último tiempo y poco a entregar soluciones que no sean un salvataje. Y eso, bueno, nos tiene que llevar simplemente a comprender que al final la solución va a estar particularmente en la ley corta de ISAPRES que hemos presentado. No se han hecho propuestas o realmente miradas o indicaciones que nos ayuden a salir de esta situación que las mismas ISAPRES han construido y que no signifiquen, como les decía, un perdonazo o un salvataje, a pesar de que lo han negado públicamente, pero cada medida que se ha presentado tiende a ir en esa dirección. Entonces, más que simplemente señalar cuál es el problema o cuáles son los riesgos, que bien los conocemos nosotros desde el momento uno que se dio a conocer el fallo o los fallos de la Corte Suprema, es que nuestro gobierno está interesado en ir a las soluciones. Tenemos
dos situaciones. Uno, la ley corta que el gobierno presentó y que lleva casi un año en el Senado. Esa ley tuvo indicaciones por parte del Ejecutivo y apunta a dos cosas. Uno, a fortalecer FONASA. O sea, FONASA requiere modernización y fortalecimiento para que además pueda tener y contratar seguros complementarios para los usuarios. Junto con eso, además, poder dar garantías a los usuarios de la ISAPRES de tener una compensación o una respuesta respecto a los cobros indebidos que por años sufrieron por parte de la ISAPRE y que la Corte Suprema dijo que no correspondían. Ese cumplimiento va asociado a ciertos requisitos y ciertos plazos por las ISAPRE, con una gradualidad en el cumplimiento y también con el requisito, entre otras cosas, por ejemplo, de no retirar utilidades mientras ajustan sus precios base para poder cumplir con lo que establece el fallo de la Corte Suprema. Entonces tenemos un proyecto de ley corta que equilibra entre el cumplimiento del fallo sin desestabilizar el sistema, más de lo crítico en lo que está, y por otro lado, fortalecer FONASA, que quizás es uno de los temas más importantes hoy en día porque lo público que está absorbiendo además muchos usuarios ISAPRE requiere un fortalecimiento. Ahora, como tuvimos un último fallo de la Corte Suprema, el fallo GES, la situación evidentemente para la ISAPRE y por lo tanto para el sistema se agravó. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es adelantar, no proponer nuevas medidas, sino que de las que propusimos en la ley corta ISAPRE es adelantar dos en el marco del reajuste del sector público, que es que el ajuste de precios que se produce normalmente pueda adelantarse el ICSA unos meses antes y por lo tanto votarlo rápidamente y la suspensión del cobro de los menores de 2 años. Esas son indicaciones que están incorporadas en el reajuste del sector público y que esperamos obviamente que se puedan discutir y votar para resolverla durante esta semana o la próxima, que es cuando debería despacharse el proyecto de reajuste del sector público. ¿Cuándo entra ese proyecto, ministra? ¿El de reajuste con estas indicaciones? ¿Entra hoy día? Bueno, sí, probablemente entre hoy y mañana, porque deberíamos empezar a votarlo esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ministra, se conoció que Carlos Contreras, el ex-seremi de Vivienda de Antofagasta, va a declarar ante la Fiscalía el próximo 19 de diciembre. ¿Ustedes esperan que con esto se comience a despejar este tema, al menos del Palacio de la Moneda, considerando que él ha apuntado a Miguel Crispi como una persona que sabía antes que esto estallara públicamente, incluso a la propia presidencia? Y en segundo término, la próxima semana se podría ingresar la acusación constitucional contra el ministro Montes por parte de algunas parlamentarias de oposición. ¿Cómo ven esa posibilidad también quizás para poder esclarecer los hechos de corrupción que se han conocido? Bueno, respecto a la citación, nos parece evidente que las instituciones están funcionando y eso es bueno, y avanzan, que esto esté en tribunales, que esté en la justicia y que la justicia pueda hacer lo suyo, ¿no? Que es citar a declarar, recabar pruebas, antecedentes, estudiar los casos para poder luego determinar las responsabilidades correspondientes, ¿no? En el caso de particularmente las penales. Sobre lo segundo, que ya es más político, la posición del gobierno ha sido bastante clara. No hay ningún fundamento, ningún argumento que sostenga una acusación constitucional contra el ministro Montes. Los parlamentarios, por cierto, que tienen todo el derecho, porque tienen la facultad constitucional, de presentar acusaciones constitucionales cuando lo estimen conveniente. Pero esa facultad no necesariamente les da la razón jurídica y política para sustentarlas. Y por eso luego se evalúan la admisibilidad y se analizan los fondos, pero no vemos por el momento tampoco mucha transversalidad en esa acusación por lo mismo, ¿no? Porque carece de rigor y fundamento jurídico, y más que ni siquiera, más allá de un anuncio, se ha concretado nada por escrito que valide jurídicamente una acusación de ese tipo. El ministro Carlos Montes, además de ser muy claro y transparente en todas las acciones que ha realizado una vez estallado el caso Convenios, en lo administrativo, en lo político, etcétera, y además en la colaboración con la justicia, ha estado desplegándose 100% en el plan de emergencia habitacional. Ya este mes, el último mes, logró entregar 7.000 viviendas. O sea, no ha dejado de cumplir su función utilizando como excusa el caso Convenios. O sea, ha respondido
frente al caso convenio, con todas las medidas necesarias y además, junto con eso, y sin vacilar, ha seguido en el cumplimiento de su mandato y su función, que es enfrentar el tremendo déficit habitacional que existe en Chile. Bien, muchas gracias.